Hola a todos, queridos colegas, y muy buenas tardes aquí en España y resto de países en esta franja horaria. Y muy buenos días para aquellos compañeros que estáis conectados al otro lado del charco. Para el que no me conozca, mi nombre es Nasser Alasmar y soy asesor científico y director del Departamento de Embriología aquí en Igenomics Headquarters en Valencia, España. Para aquellos que no seáis asiduos a nuestras sesiones científicas, deciros y recordaros que podéis ver en nuestra web www.igenomics.es/webinars nuestras grabaciones, presentaciones y podréis registraros para futuros temas que sean de vuestro interés. En la charla de hoy contaremos con un ponente excepcional, mi colega y amigo el doctor Javier García Planeix, que nos dará su visión acerca del diagnóstico genético, de los datos a la gestión del conocimiento. Una vez finalizada la charla, pasaremos a comentar las preguntas que os puedan ir surgiendo durante o al final de la misma. Como siempre hago también, os pedimos desde ya disculpas por la gran cantidad de preguntas que probablemente se puedan quedar en el aire. Haremos el esfuerzo para tratar de responderos en los días posteriores a la velada de hoy. Eso sí, quería comentaros también que, como siempre, una vez finalizada la sesión, recibiréis un certificado de asistencia y una breve encuesta de tan solo 3 preguntas donde queremos que nos hagáis partícipes de vuestras ideas, dudas e inquietudes. Como bien sabéis, siempre tratamos de ofreceros webinars, ofreceros charlas que sean de vuestro interés y, pues bueno, de alguna manera nos vamos ajustando a aquello que nos vais pidiendo vosotros. El doctor Javier García Planeix actualmente es director de diagnóstico de precisión genómica de Igenomics, presidente de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal y asesor de la Red Europea de Calidad de Genética Molecular. El doctor García Planeix posee la acreditación en genética humana que otorga la Sociedad Española de Genética Humana, valga la redundancia. En 2004 recibió el prestigioso Premio Reina Sofía por su trayectoria profesional con enfermedades neurológicas hereditarias. A lo largo de su carrera profesional, el doctor García Planeix ha combinado actividades empresariales, docentes, científicas y asistenciales en diferentes instituciones. Como emprendedor ha impulsado la creación de diferentes empresas y además ha contribuido sustancialmente a la consolidación del campo genético y al crecimiento de empresas del sector. A nivel formativo, ha sido director durante 6 años del programa de posgrado de genética y genómica médica de la Universidad de Valencia. La pasión del doctor García Planeix por la docencia se manifiesta en varios cursos y másteres relacionados con diferentes campos de la genética y genómica que lidera y participa. A nivel científico, ha participado en un extenso número de proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, y ha publicado varios artículos de investigación en las revistas científicas más prestigiosas, entre ellas Nature Genetics. Además, ha participado activamente en el desarrollo de guías de buenas prácticas para mejorar la calidad de las enfermedades genéticas como experto nacional e internacional en redes profesionales como la Asociación Española de Genética Humana, la European Molecular Genetics Quality Network y la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, la OCDE. Como os decía anteriormente, hoy el doctor Javier García Planeix nos va a hablar de diagnóstico genético, de los datos a la gestión del conocimiento. Doctor García Planeix, por favor, cuando usted quiera. Muchas gracias por esta cordial presentación, Nasser. Bueno, muy agradecido, sobre todo, pues bueno, se nota la amistad por este extenso y por la cordial presentación de que ha desarrollado a lo largo de la presentación. Creo que veis ya la presentación. Bueno, lo que queríamos comentar, sobre todo, es bueno, centrado en el ámbito del diagnóstico genético, un poco la visión de cómo hemos visto esta evolución impresionante de estos últimos años en el diagnóstico genético y cómo hemos ido evolucionando gracias a la impresionante desarrollo de las tecnologías, de los datos, una capacidad impresionante de obtener datos procedentes de tecnologías genómicas a la gestión del conocimiento con el objetivo de conseguir un diagnóstico genético preciso para nuestros pacientes con enfermedades genéticas y enfermedades raras en el menor tiempo posible y con la mayor calidad posible. Desde el punto de vista práctico, y como todos bien sabemos, los objetivos a nivel clínico, uno de los principales objetivos en cuanto nos enfrentamos a cualquier problema clínico es obtener un preciso diagnóstico, un correcto diagnóstico que nos permita, pues bueno, obtener una serie de información que va a ser el punto de partida para poder llevar de una manera correcta el manejo de un paciente.
Desde el punto de vista genético, pues bueno, este objetivo también es primordial, ya que nos va a proporcionar un diagnóstico preciso y inequívoco. Como dicen los pacientes, pues vamos a obtener este nombre de la enfermedad, a partir del cual, pues bueno, vamos a poder obtener una serie de información acerca del pronóstico, la evolución de esta enfermedad. En función también de este diagnóstico preciso e inequívoco, nos va a proporcionar en algunos casos cada vez más acceso a nuevos tratamientos y ensayos clínicos disponibles y sobre todo, y es algo que bueno, llevamos utilizando durante muchos años, esta información sobre este diagnóstico nos va a permitir proporcionar un asesoramiento genético correcto a nuestros pacientes, anticiparnos, establecer medidas preventivas, planificación familiar y poder ofrecer estudios familiares, tanto a nivel de pues bueno, pacientes directos, a nivel de estudio de portadores, incluso estudios presintomáticos en aquellas enfermedades de inicio tardío, pero sobre todo también poder proporcionar medidas preventivas a nivel reproductivo, como el diagnóstico prenatal o el diagnóstico preimplantacional. Para comenzar, os quería plantear, pues bueno, presentar este síndrome, el síndrome de Ulises. No se trata de un síndrome genético, se trata de un síndrome adquirido que fue descrito por primera vez en pacientes neurológicos que, después de un largo viaje, con investigaciones, tratamientos, muchas veces diagnósticos equivocados, pues bueno, sufrían una serie de problemas, todos ellos consecuencia de este proceso y al final volvían al punto de partida. Pero después de viajar a lo largo de este proceso, lo que tenían era una serie de consecuencias derivadas de esta odisea particular que habían sufrido. Este síndrome me gusta presentarlo en este tipo de foros, principalmente porque es uno de los síndromes que cualquier paciente con una enfermedad genética, con una enfermedad rara, es uno de los primeros diagnósticos que vamos a establecer. Un porcentaje muy amplio de estos pacientes van a sufrir este síndrome. Y como profesionales clínicos, profesionales de la sanidad y de la salud, debemos poner todos nuestros medios para conseguir que estos síntomas derivados de este síndrome, además de aquellos propios de la enfermedad que padecen, podamos mitigarlos de la manera más eficaz posible. Estos síndromes, estos síntomas que nos proporciona este síndrome, pues bueno, también lo sabemos, la mayoría de pacientes tardan en torno a una media de 4 años para obtener un diagnóstico preciso, aproximadamente un 20% de ellos tardan más de 10 años. Esto es algo que provoca pues bueno, importantes problemas a nivel no solo del paciente, sino a nivel de la familia, ya que no olvidemos que las enfermedades raras, las enfermedades genéticas, son enfermedades hereditarias y esto, pues bueno, esta demora en el diagnóstico lo que hace es que aparezcan otros casos similares en este tipo en las familias de estos pacientes. Pero además, un porcentaje muy amplio de ellos, aproximadamente un tercio, no reciben un tratamiento adecuado. Muchos de ellos, pues bueno, incluso lo que obtienen es un diagnóstico erróneo, lo cual el tratamiento derivado de este diagnóstico realmente les resulta perjudicial. Y en definitiva, como vemos a la derecha, pues bueno, lo que vemos fundamentalmente es que la mayoría, la percepción de estos pacientes es que tienen un nivel de insatisfacción muy grande con respecto a la atención sanitaria, que además provoca una serie de problemas a nivel social, tanto a nivel de pues bueno, dificultad de acceso a los tratamientos, dificultad de acceso a medidas sociales y sobre todo tener que desplazarse de especialista en especialista para muchas veces no poder llegar a un diagnóstico correcto. Entonces, ante esta situación, insisto en el tema de que, pues bueno, somos responsables o corresponsables de conseguir que este síndrome de Ulises, pueda ser reducido al máximo para poder centrarnos en lo que realmente importa, que es vamos a conocer exactamente cuál es la enfermedad genética que subyace a este problema y vamos a poner todos los medios y tratamientos e información posible para ayudar a nuestros pacientes. ¿Qué problemas nos encontramos en esta situación frente a este diagnóstico de síndrome de Ulises y sus consecuencias? ¿Qué debemos hacer? Lo primero, pues evidentemente, como en cualquier enfermedad, es conocer su etiología. ¿Por qué ocurre este síndrome de Ulises? Fundamentalmente hay una cuestión que escapa a nuestras capacidades, que es que el genoma humano es muy complejo, las enfermedades genéticas también lo son, y esto, pues bueno, lo que supone es una gran diversidad de enfermedades, mutaciones, pruebas disponibles y necesarias para poder llegar a un diagnóstico preciso en estos pacientes. También otro de los problemas añadidos es el acceso a la tecnología muchas veces muy compleja y sobre todo la capacidad de poder elegir cuál es la tecnología más adecuada para nuestro paciente. Para ello, pues bueno, como en
todos los ámbitos profesionales lo que necesita es un amplio nivel de conocimiento y de experiencia en el sector. Y luego, pues bueno, ahora estamos viéndolo en cuanto a que con esta revolución tecnológica y con la cantidad de información que somos capaces ya de obtener, cómo gestionamos todo este conocimiento, toda esta información que conseguimos tanto de los datos, de las enfermedades genéticas y de la información que nos proporciona el genoma humano y sobre todo cómo se lo comunicamos al paciente. Entonces, de esta manera vamos a ir paso a paso sobre estos aspectos. Desde el punto de vista de las enfermedades raras, sabemos que son enfermedades muy frecuentes. No es un problema puntual, no son, son enfermedades raras por su baja prevalencia, lo cual lo que implica es que el conocimiento de cada una de ellas es escaso y esto dificulta enormemente su manejo. Esto no quita que el hecho de que sean tantas, sean más de 7.000, nos suponga un verdadero problema de salud pública. Estamos ahora, pues bueno, intentando superar una pandemia global que nos ha afectado a todos, pero realmente si cogemos y sumamos todos estos pacientes de enfermedades raras, estamos hablando de cerca de 400 millones de personas en el mundo afectadas. O sea, no es algo que debamos dejar aparte, tanto desde el punto de vista diagnóstico de cada una de estas enfermedades genéticas, como de la consecuencia global de todas ellas. Esta demora en los informes, esta demora en el diagnóstico y esta demora en aplicar las tecnologías adecuadas que llevan a la mayoría de pacientes pasar por una serie de situaciones que son completamente evitables. Otra cuestión importante, ya lo hemos comentado, es que el 80% de estas enfermedades son enfermedades genéticas y, por tanto, el concepto de paciente lo debemos extender a su familia. Y va a tener una serie de consecuencias importantes a nivel de la salud, tanto del paciente como de sus familiares directos, como a nivel reproductivo en cuanto a la planificación familiar. Desde el punto de vista que comentaba antes, también a nivel de conocimiento, pues bueno, esto aquí lo que vemos es que la evolución de los genes que vamos conociendo que están asociadas a las enfermedades genéticas cada vez es mayor. El número de genes asociados a enfermedades genéticas en estos momentos estaríamos, en el 2018 estábamos en torno a 4.000, estaremos cerca ya de los 4.500 de estas casi 7.000 enfermedades que conocemos. Entonces estamos en un punto en el cual tenemos un porcentaje muy alto de las enfermedades de las cuales conocemos cuáles son los genes asociados y dónde tenemos que ir a buscar las mutaciones causantes de este tipo de enfermedades. Desde el punto de vista pues bueno, de la complejidad de las enfermedades genéticas, estamos relativamente cerca de entender la mayoría de los genes asociados a las enfermedades genéticas que conocemos hoy en día. Desde el punto de vista del genoma humano, pues bueno, el genoma humano básicamente es esto, es un conjunto de letras, ACTG, que tenemos todos en cada una de nuestras células y que realmente componen las instrucciones de un ser vivo y sobre todo cómo se transmiten de padres a hijos. Este concepto de herencia que todos conocemos y que sabemos, bueno, que esta información, nuestros hijos se parecen a nosotros principalmente por estas circunstancias. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista práctico y a nivel del problema que hemos planteado? Pues bueno, fundamentalmente que el genoma humano tiene 3.300 millones de estas letras. Esto, pues bueno, todos no se nos escapa ninguno de que esto es una cantidad de información enorme, pero ¿cómo de enorme? Pues la verdad es que, bueno, es algo que desde el punto de vista práctico se escapa muchas veces de nuestra capacidad. El genoma humano sería como una gran biblioteca en la cual pues tenemos escritas todas estas instrucciones en cada una de nuestras células. Para hacernos una idea, si cogiéramos estas letras y estos caracteres y los pusiéramos en un libro como puede ser el Quijote de la Mancha, necesitaríamos 1.600 volúmenes de este libro para contener toda esta información que tiene tan solo una única de nuestras células. Si esto lo extendemos a las células de nuestro cuerpo y metemos otro área de complejidad, que es que no solo tenemos células germinales, sino también tenemos células somáticas que además mutan, al final lo que podemos encontrar es que un ser humano es un inmenso USB andando que contiene aproximadamente unos 37 petabytes de datos genómicos y también para que tengamos una relación, una referencia, Google en toda la historia ha acumulado tan solo, siendo que es una cantidad importantísima, 1,2 petabytes de información. Por tanto, tenemos que contemplar esto como algo muy complejo, una información enorme que a fecha de hoy entendemos muy poca parte de la información que nuestro genoma contiene y que es nuestra mayor herencia que tenemos en nuestra vida. Desde el punto de vista práctico, ¿esto qué significa? Que cualquier variante en estas 3.300 millones de letras va a hacer que, bueno, que lo que sabemos todos, todos somos diferentes y cada uno tenemos unas características tanto físicas como psicológicas, como incluso a nivel de desarrollo intelectual. Esto también, pues bueno, cualquier variante en esta secuencia de ADN, cualquiera de estas letras, nos va a marcar diferencias tan importantes como la salud y la enfermedad. Y esto es algo que vamos a tener que analizar, vamos a tener que leer
esas letras, esos capítulos, en el caso de que sepamos cuál es el gen asociado a la enfermedad y en base a ello tomar un diagnóstico. Por tanto, desde el punto de vista de este odisea que nos describen los pacientes de enfermedades genéticas, enfermedades raras que padecen, para conseguir el diagnóstico, este genoma sería nuestro mapa de referencia y sería algo esencial para recorrer este largo viaje que, pues bueno, sabemos que va a ser largo, pero por lo menos el mapa nos va a marcar una serie de referencias. Vamos a enfrentarnos a grandes retos, vamos a encontrarnos también a muchas adversidades en cuanto a la aplicación de las tecnologías y mucha incertidumbre. Y también, pues bueno, nos vamos a encontrar también muchos cantos de sirena en cuanto a las tecnologías que se van a utilizar. Y en este sentido, pues bueno, lo que tenemos también a nivel tecnológico, durante estas 2 últimas décadas, la capacidad tecnológica se ha incrementado de una manera tremenda, tanto a nivel de capacidades, a nivel de diagnóstico, como a nivel científico y de investigación, lo que nos ha permitido, pues bueno, lo que hemos visto antes, este crecimiento de genes identificados de mutaciones asociadas a enfermedades genéticas. Y hoy por hoy lo que tenemos es un amplio abanico de posibilidades, de tecnologías que nos van a cubrir aquellas causas genéticas que hoy por hoy conocemos, aneuploidías, alteraciones en el número de cromosomas, alteraciones estructurales, reordenamientos, mutaciones en un gen, mutaciones en varios genes o incluso grandes deleciones y duplicaciones. La combinación de estas tecnologías es lo que nos va a proporcionar este diagnóstico preciso. Y como vemos, pues bueno, hay una serie de tecnologías, las tecnologías de nueva generación, que son las que nos están permitiendo, pues bueno, abordar un mayor número de un mayor rendimiento diagnóstico aplicándolo frente a las que teníamos actualmente, que llevamos sobre todo, pues bueno, los test moleculares específicos, orientados sobre todo a enfermedades monogénicas y las técnicas de cariotipo convencionales y de cariotipo de CGH-Array orientado, pues bueno, también a obtener estas variantes a nivel estructural, pero utilizando tecnología molecular. Desde el punto de vista práctico, estas tecnologías de secuenciación nos permiten obtener millones de secuencias en un único ensayo y sobre todo lo que nos ha cambiado un poco la vida y la forma de acceder y de obtener datos que nos resulta muy útiles a nivel de investigación es que los precios van cayendo de una manera, la verdad es que muy importante, lo que nos hace, pues bueno, que a fecha de hoy pues, tengamos acceso a unas tecnologías que son en los cuales, pues bueno, realmente el aspecto económico no es el principal problema. Si comparamos, pues bueno, los datos del proyecto Genoma Humano en el 2003, pues nos costó aproximadamente unos 15 años, unos 450 millones de dólares, pero hoy las nuevas tecnologías de secuenciación lo que nos permiten es, pues bueno, en muy pocos días, dependiendo de la plataforma y por precios y por costes inferiores a $1000, obtener, pues bueno, un genoma de un individuo. Esto es un artículo que acaba de salir, bueno, realmente todavía no está en prensa, pero está el borrador accesible en Internet, en el cual, pues bueno, este primer borrador en el cual habían determinados gaps de información que no se podía cubrir por las tecnologías actuales, ya lo tenemos completo. Ya tenemos realmente este genoma humano completo como mapa de referencia para tanto a nivel de investigación como a nivel de diagnóstico. Un poco como conclusión de todo esto es que tenemos, de alguna manera, una gran batería de tecnologías al alcance de la mano prácticamente de cualquier laboratorio y de cualquier individuo que nos proporciona una gran cantidad de información muy específica. El uso de cada tecnología depende del experto que nos recomiende la mejor opción para cada tipo de enfermedad, pero la tecnología hoy por hoy no es el problema que tenemos. El problema fundamental, derivado del primer aspecto que hemos comentado, esta complejidad del genoma humano y de las enfermedades genéticas, es cómo gestionamos toda la información, cómo gestionamos todo este conocimiento creciente que estamos obteniendo a nivel genético y genómico y, sobre todo, cómo comunicamos esta información tan compleja a nuestros pacientes de una manera clara y que les permita tomar decisiones importantes. Desde el punto de vista práctico, pues bueno, el diagnóstico genético todos conocemos y lo tenemos que ver de esta manera como un proceso clínico en el cual tenemos que hacer un proceso de anamnesis, de evolución de la enfermedad, tanto a nivel clínico, pero también a nivel familiar. Muchas veces el patrón de herencia, este árbol genealógico nos va a dar la clave de cómo orientar la enfermedad. Vamos a tener también que elegir qué tecnología, aunque las tecnologías de secuenciación de nueva generación nos proporcionan gran cantidad de información, no hay una tecnología que realmente nos proporcione toda la información necesaria. En función de esta información clínica, de esta información familiar, tendremos que definir qué es lo que buscamos, dónde lo buscamos, en qué región genómica y mediante qué tecnología. Y luego otra cuestión también importante es que vamos a encontrarnos muchos datos que nos van a generar incertidumbre.
En base a estos datos brutos, en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia, vamos a tener que interpretar la información para poder expresar en un informe pues bueno, cuáles van a ser las consecuencias de lo que estamos viendo a nivel de información clínica. Y todo esto, pues bueno, es importante el tema de la información, es importante el tema de la tecnología y es importante, pues sobre todo, pues bueno, tener una coordinación adecuada para que esto ocurra. Volviendo a la analogía de esta odisea diagnóstica, pues bueno, podemos concluir que tenemos este plano, este mapa por el cual vamos a llevar a nuestro paciente. Tenemos la información que tenemos que proporcionar, tenemos que obtener a través de ellos para definir cuál va a ser la ruta, cuáles van a ser los riesgos a los cuales se pueden enfrentar y las limitaciones que a fecha de hoy, pues bueno, tenemos muchas limitaciones en cuanto a tecnología y capacidad de interpretación de datos y esto lo tenemos que expresar al paciente de manera que lo pueda entender y poder valorar alternativas. A nivel de información, pues bueno, todo esto lo tenemos que hacer a través de un proceso de asesoramiento genético, donde tenemos que expresar de una manera muy sencilla toda esta complejidad, tanto técnica como científica, y utilizar esta tecnología desde un punto de vista de sensibilidad, especificidad y rendimiento diagnóstico para alcanzar el diagnóstico genético de la manera más sencilla. Desde el punto de vista práctico y sobre todo en las tecnologías de nueva generación, de secuenciación de nueva generación, nos encontramos con este túnel en el cual, pues bueno, metemos muchos datos y hay que procesarlos. Hay que procesarlos de una manera, pues bueno, poco a poco las herramientas bioinformáticas nos permiten obtener métodos de filtrado, métodos de revisión, métodos de anotación de todas las variantes identificadas frente a los genomas de referencia. Ahora tenemos una nueva versión que saldrá en breve pues bueno, todo esto nos permite sobre todo es utilizar este mapa para poder posicionar y colocar cada una de las piezas que vamos obteniendo de este complejo puzzle del diagnóstico. Y sobre todo, pues bueno, donde tenemos ahora una principal limitación es en esta etapa, en la etapa en la cual necesitamos interpretar una cantidad de datos compleja, creciente a nivel de datos. Estamos trabajando fundamentalmente a nivel diagnóstico con pequeños paneles de genes, con exomas, pero el salto al genoma es algo que es inmediato. Y aquí lo que necesitamos es grandes plataformas, grandes herramientas y sobre todo estructurar toda esta información para poder convertirlo en conocimiento clínicamente útil. Y sobre todo, esta información la tenemos que trasladar al médico y el médico se lo tiene que trasladar de una manera muy práctica, muy sencilla al paciente para conseguir que este síndrome de Ulises desaparezca de las consecuencias derivadas de los pacientes con enfermedades genéticas. Más o menos estos son los datos que podemos obtener de un exoma, en el cual, pues bueno, obtenemos en torno a 100.000, si sumamos todas las variantes que identificamos en un exoma, pueden estar en torno a 100.000, pero patogénicas, probablemente patogénicas, relacionadas a algún fenotipo concreto, realmente son muy escasas. Pero sí que es cierto que dentro de este gran cajón de variantes de significado incierto, encontramos muchas que por sus características biológicas pueden estar relacionadas con, pues bueno, con una enfermedad. Podemos encontrar mutaciones de alteraciones de procesado, alteraciones que rompen la pauta de lectura de la proteína y que si este gen está asociado a una enfermedad genética, pues bueno, realmente podría tener unas consecuencias, aunque a fecha de hoy no tengamos las evidencias suficientes para poder demostrarlo. Y al final, toda esta cantidad de información, lo que tenemos que hacerlo es transmitirlo a un informe muy concreto, con una conclusión muy definida, con unos resultados pues realmente aquellos basados en las evidencias clínicas que disponemos y gestionar la información que el paciente, el médico, pues bueno, esté dispuesto a gestionar con la hora de pues bueno, obtener este diagnóstico o incluso a nivel familiar para proporcionar información tanto a los padres, a los familiares directos o a otros familiares que puedan estar en proceso o en edad reproductiva y que puedan beneficiarse de esta información. ¿Cómo vemos el diagnóstico genómico de precisión en iGenomics, que es así como lo hemos llamado a esta nueva unidad que estamos desarrollando? Pues bueno, el objetivo que hemos comentado, obtener en primer lugar este diagnóstico genético preciso, porque realmente es un problema de salud importante. No podemos tolerar a estas alturas, con todas las tecnologías que tenemos y con todas las herramientas a nuestro alcance, obtener diagnósticos erróneos en nuestros pacientes, y lo que tampoco es tolerable es que, bueno, realmente tardemos tantos años en obtener un diagnóstico. Por lo menos en muchos de estos casos. El conocimiento va avanzando, habrá enfermedades en las cuales no tendremos información suficiente, pero hay otras muchas que sí que lo tenemos y el proceso se demora de una manera enorme. Nuestro compromiso desde el punto de vista de Genomics es tratar de conseguir resultados y proporcionar un informe preciso en unos pocos días y utilizando el menor tiempo posible.
¿Cómo nos lo hemos planteado? Pues bueno, atendiendo a cuáles son estos síntomas de este síndrome de Ulises al que hago constantemente referencia, pues bueno, en primer lugar es proporcionar una información clara y actualizada a los pacientes y familiares. ¿Cómo? ¿Con qué consecuencia? Pues con el objetivo sobre todo es de incrementar el conocimiento de la enfermedad y el manejo clínico de estos pacientes. Proporcionar respuestas también muy concretas a cada cuestión clínica para poder evitar que estos pacientes tengan que ir de especialista en especialista y moverse por muchas localizaciones a lo largo de la geografía no solo española en muchas ocasiones. Facilitar el acceso a todas las tecnologías genómicas que tenemos disponibles. Esto realmente estamos muchas veces utilizando tecnologías diagnósticas mucho más complejas, mucho más caras, cuando a lo mejor la utilización de una técnica sencilla nos proporcionaría un diagnóstico preciso de una manera muy rápida. Lo que proporcionamos también es, pues bueno, sobre todo soporte como expertos en genética y en genómica para poder elegir cuál es la tecnología más adecuada. Esto nos lleva muchas veces al uso de técnicas que son redundantes, técnicas no adecuadas, con sensibilidad o rendimientos diagnósticos escasos. Y en muchas ocasiones también, pues bueno, la necesidad de hacer pruebas invasivas que a lo mejor con una prueba genética no hubieran sido necesarias. Importante, sobre todo, es la interpretación genética con esta cantidad de datos que hemos comentado antes, que sea muy orientada a la indicación clínica. Tenemos que dar respuestas muy concretas de manera que pues bueno, el paciente pueda tomar decisiones. Y sobre todo, pues bueno, el objetivo final, proporcionar un diagnóstico genético preciso que nos permita, pues bueno, evitar diagnósticos erróneos, diagnósticos imprecisos, ya que el número de tratamientos, el número de ensayos clínicos de pacientes con enfermedades raras se está incrementando de una manera sustancial. En esta situación, pues bueno, algo que yo creo que no pasa desapercibido a todos nosotros es que tenemos las herramientas, tenemos las capacidades para poder decidir, pues bueno, cuáles son los aspectos clínicos de un paciente, proporcionar asesoramiento genético tanto pre-test como post-test. Estos son aspectos que en España, por ejemplo, estamos obligados por ley a ofrecerlo. O sea, tanto la ley de investigación biomédica como la ley de autonomía del paciente nos indica que este proceso es obligatorio ante cualquier estudio genético con interés diagnóstico. Tenemos la tecnología, tenemos bastante capacidad de análisis de datos, no suficiente, y tenemos también bastantes capacidades, aunque tampoco suficientes, para realizar interpretaciones adecuadas. ¿Qué es lo que ocurre con mucha frecuencia? Pues que, bueno, que estos distintos procesos, pues bueno, a veces no están juntos, no están muy bien coordinados y lo que tenemos es ineficiencias a la hora de pasar de un lado a otro y esto, pues bueno, muchas veces es la consecuencia de este síndrome de Ulises que comentábamos. Y luego, sobre todo, algo que tenemos que evitar es en buscar atajos. En estas situaciones complejas, los atajos no nos llevan con frecuencia a el objetivo que queremos finalmente. ¿Cómo lo hemos planteado nosotros? Pues bueno, realmente es tratar de meter en en un único proceso todas estas implicaciones y que vayan de una manera coordinada. De esta manera, pues bueno, conseguiremos ser eficientes y, como comentaba antes, tratar de tener diagnósticos genéticos, una vez orientado el caso de una manera adecuada, en pocos días desde que la muestra nos llega hasta que emitimos el informe. Pero luego también implicar, pues bueno, toda la parte clínica, toda la parte de asesoramiento genético, tanto a nivel pre como post-test, dentro del proceso. Y sobre todo la interpretación de hacerlo de acuerdo a, pues bueno, a primeras recomendaciones, pero sobre todo de una manera multidisciplinar, implicando equipos clínicos, incluso aquellos individuos, aquellos pacientes, aquellos médicos y aquellos clínicos que nos hacen que nos solicitan el estudio. Pero además, pues bueno, lo que hemos habilitado es pues esto como un proceso cerrado en el cual podríamos incluir al paciente y entraría y pasaría cada uno de una manera consecutiva a cada uno de estos pasos, pero también, pues bueno, en función de las necesidades de cada uno de los clínicos, de los hospitales, de aquel colaborador, aquel centro o institución que quiera hacer el diagnóstico, en función de sus capacidades, puede incorporarse a este proceso tanto a nivel inicial, a nivel de Genetic Counseling, utilizar solo la tecnología, utilizar el diagnóstico, la interpretación, cualquiera de los pasos podrá habilitarlos para que podamos entrar en esta dinámica e incrementar sobre todo la eficiencia para reducir tiempos y medidas innecesarias. Esto, pues bueno, lo que hemos diseñado es una especie de pirámide en la cual pues, tenemos distintas capas, distintos niveles de profesionales. A nivel inicial, pues bueno, el Genetic Counselor que habla directamente con el paciente en aquellos casos que el cliente, el clínico, el prescriptor del test lo solicite, pero también pues, lo que solemos proporcionar es un soporte y una discusión abierta con este profesional clínico para poder elegir
antes de recibir la muestra, cuál es la tecnología que nos vaya a proporcionar la mayor información. Y en función de la complejidad de cada uno de los casos, en función de la complejidad técnica o clínica, iremos incrementando, iremos subiendo a través de estas etapas de esta pirámide que hemos definido. ¿Y cómo la hemos definido? Pues bueno, un equipo a nivel de soporte científico y asesoramiento genético, que está formado tanto por Genetic Counselors, por Scientific Advisors, personal más técnico, personal más científico, que nos permita de alguna manera el cubrir todas estas etapas y cubrir todas estas áreas de información. Evidentemente, esto a nivel interno, pues bueno, nos supone una serie de limitaciones, ya que, pues bueno, a nivel clínico, sobre todo nosotros somos un equipo fundamentalmente tecnológico y científico, aunque sí que hay clínicos en nuestra plantilla, pero lo que hemos tratado, y esto es algo que estamos en proceso inicial, es generar un Scientific Advisory Board en el cual, pues bueno, profesionales de alto prestigio, alto reconocimiento y que sean capaces de poder plantear tanto a nivel inicial cuál es el caso clínico, cuál sería la mejor aproximación, pero también a nivel final de cómo poder interpretar los datos en función de la información clínica. A nivel tecnológico, pues bueno, aquí tampoco voy a descubrir nada que no sepáis. Lo que hemos agrupado en nuestra tecnología en 4 grandes grupos, lo que hemos llamado Single Gene Analysis, las tecnologías clásicas de secuenciación de un gen, MLPA, expansiones, mutaciones puntuales, aquellas que tradicionalmente llevamos unas cuantas décadas utilizando a nivel diagnóstico y que van dirigidas fundamentalmente a enfermedades monogénicas para las cuales tenemos claro o tenemos una sospecha muy bien fundada sobre la enfermedad y el tipo de mutación o de gen que está implicado. Microarray cromosómico para en aquellos casos en los cuales sospechamos que puede haber una alteración en el número de copias, tanto a nivel de deleciones, duplicaciones y cualquier otro tipo de variante que podamos identificar mediante esta tecnología. Y sobre todo, pues bueno, hemos desarrollado toda la parte de secuenciación masiva a través de análisis completo del exoma para aquellos casos en específicos en los cuales el fenotipo o la clínica sea muy compleja, no nos permita definir un panel de genes específico. Y luego, sobre todo, también el tema de paneles de precisión. Son paneles, agrupaciones de genes dirigidas a un fenotipo concreto. Esta estrategia, en base a nuestra experiencia, es la que proporciona un mayor rendimiento diagnóstico, ya que nos permite, pues bueno, indagar de una manera muy profunda en cada uno de los genes implicados en este fenotipo. Esto lo hemos agrupado en distintas especialidades y, pues bueno, para ello también hemos desarrollado plataformas y herramientas bioinformáticas que nos permiten, pues bueno, prácticamente en tiempo real poder elegir aquellos genes que queremos, que tenemos que tienen relación con el fenotipo, conocer perfectamente cuál es su sensibilidad, cuál es su cobertura a nivel de secuenciación con nuestra plataforma de secuenciación, el porcentaje de la región codificante que analizamos, el porcentaje de mutaciones tanto en ClinVar como en HGMD que vamos a ser capaces de analizar mediante esta aproximación y comparar y definir, pues bueno, cuáles son realmente aquellos genes core relacionados con la información, con el fenotipo y que estén realmente muy bien representados y algunos otros, pues bueno, que por ejemplo en este caso, pues la representación va a ser relativamente baja, pero la asociación con la clínica, pues bueno, es menor. Entonces, es decidir en base a esto cuáles son los paneles que son más adecuados para el fenotipo. Para ello hemos desarrollado una serie de paneles cerrados definidos en cuanto a especialidad, una tarea compleja, ya que muchos de estos síndromes, pues bueno, como propiamente dice el nombre de síndrome, pues bueno, aplican a distintos sistemas, a distintos aparatos, a distintos tejidos y resulta muchas veces, pues bueno, complejo asociarlo a una única especialidad, pero además podemos, gracias a esta aplicación que nos permite buscar por HPO, por criterios de HPO, criterios de Orphanet y criterios de OMIM, podemos personalizar y customizar cualquier panel en, pues bueno, realmente muy poco tiempo y de una manera muy precisa. A nivel de tecnología, pues bueno, utilizamos perdón, en estos momentos la plataforma de Novasec, la cual nos permite, pues bueno, unos niveles de sensibilidad y especificidad realmente buenos, sobre todo fundamentalmente orientados a aquellas variantes en ClinVar y en HGMD. También incluye el análisis de CNVs con unos parámetros de sensibilidad y especificidad que vamos a ir implementando y mejorando continuamente y sobre todo, pues bueno, lo que hemos desarrollado es tecnologías informáticas que nos permiten
analizar toda esta cantidad de variantes de acuerdo a los criterios clínicos del American College of Medical Genetics and Genomics y pues bueno, poder de alguna manera categorizar cada una de estas variantes en función a una serie de parámetros, tanto a nivel de predictores, más que predictores, bueno, clasificadores de variantes como Intervar o como Barsom. Esto lo tenemos a través de las bases de datos. También tenemos nuestra propia interpretación manual, en la cual pues, bueno, lo que incorporamos es aquellas variantes que, en base a nuestra información, tanto científica como familiar que hayamos obtenido, nos hacen cambiar el criterio de clasificación y sobre todo lo que nos permite es pues, bueno, tener un nivel de actualización muy rápido y muy frecuente. En este caso, por ejemplo, esta variante hace 16 días, cuando hicimos la consulta, había pasado de probablemente patogénica a patogénica y esto pues, bueno, es algo que realmente nos da un valor muy importante. Además, como veis aquí en esta región, lo que tenemos es pues, bueno, mucha información acerca de bases de datos poblacionales, Genome ID, EXAC, proyecto de los 1000 genomas, pero luego aparte también lo que tenemos es una base de datos propia con más de 50.000 exomas que en algunas ocasiones nos permite tener unas frecuencias que nos llaman mucho la atención, ya que en otras bases de datos en ocasiones no está y que son muy asociadas a poblaciones específicas que nosotros hemos analizado. Lo que os comentaba de esta clasificación manual, esto también nos permite, pues bueno, en casos en los cuales identifiquemos mutaciones de nuevo o hagamos por segregación familiar, obtengamos estos datos que nos permitan cambiar esta clasificación, esto es lo que nos ha dado mucho valor a nuestra base de datos propia. Y esto, pues bueno, también es otra de las cuestiones que estamos implementando de manera continua y es obtener todos estos datos genómicos, obtener datos de nuestras muestras, datos clínicos en una base de datos de gestión del conocimiento que incorpore pues, bueno, todo este tipo de información procedente de las bases de datos mediante una curación manual por expertos para implementar la calidad de estos datos y sobre todo, pues bueno, gracias al equipo de GPDX, el análisis de expertos en base a la clínica de interpretación, aquí conseguimos una retroalimentación con esta base de datos que, pues bueno, ya hemos empezado a conseguir a retroalimentarlo también a través de proyectos y de publicaciones a nivel de investigación. En definitiva, lo que tenemos es un proceso básicamente que se resume en esta diapositiva, en el cual pues, bueno, podemos definir cuáles son nuestros paneles, nuestra tecnología más adecuada para nuestro paciente, el proceso tecnológico in-house en el cual pues, bueno, obtenemos al final, esto es un proceso que realmente tiene un valor añadido en cuanto a la elección de las plataformas más adecuadas y con mayor sensibilidad, pero esto es completamente replicable, pero sobre todo la parte de interpretación basada en esta base de datos de conocimiento clínico y genómico que mediante tecnologías de Machine Learning y inteligencia artificial estamos tratando de implementar de una manera que nos permita incrementar altamente la precisión. Al final, el objetivo final es un informe clínico que sea lo más preciso posible, que proporcione la mayor información para que el clínico pueda hablar con su paciente y reducir estos tiempos y obtener diagnósticos precisos de su paciente. Un poco para terminar, para aquellos que, bueno, todos vosotros pues ya estáis aquí en este webinar, nos conocéis, pero sobre todo por dar unas pinceladas sobre eGenomics, por aquellos que no conozcáis con profundidad la empresa. Es una empresa que se ha convertido en una empresa líder en estudios genéticos, fundamentalmente iniciando a partir de convirtiéndose en una empresa experta una de las empresas líderes en el mercado a nivel de genética reproductiva. Tenemos más de 20 años de experiencia, vendemos en más de 80 países, actualmente tenemos 25 laboratorios en todo el mundo y un número de profesionales muy alto en el cual pues, bueno, hay un nivel de cualificación a nivel científico alto. Y sobre todo, pues bueno, un tema importante para nosotros y es el hecho de que todo lo basamos a nivel de publicaciones científicas y darle un contenido de reputación y de calidad. A nivel de calidad, pues bueno, también tenemos en muchos de los laboratorios, no en todos, grandes acreditaciones y certificaciones de calidad que nos permite, pues bueno, sobre todo tener seguridad en los procesos y un modelo de propuesta de valor de nuestros procesos en los cuales una parte muy importante es basado todo en ciencia, en evidencias científicas, una cartera de productos que cubre, pues bueno, todas las etapas de la vida con productos de alta calidad, muchos incluso desarrollados internamente a nivel pues bueno, de patentes y de investigaciones propias. El uso de herramientas digitales que nos permite, pues bueno, sobre todo dar una información muy importante. Los informes, pues bueno, siempre intentamos que sean personalizados, orientados a
esta indicación clínica y las necesidades del clínico, y lo que hemos implementado también, como habéis visto, pues bueno, este programa de asesoramiento genético en el cual estamos incorporando pues genetic counselors dentro del proceso para poder dar una mayor calidad a nuestros pacientes. La propuesta de valor importante basada en la calidad científica, en la cual, pues bueno, esto es la entrada de Igenomics, en la cual, pues bueno, vamos actualizando el nivel de publicaciones, todas las publicaciones que se van desarrollando por todos los equipos de Igenomics. Y, pues bueno, también estamos desarrollando en estos momentos un portal clínico a través del cual, pues bueno, lo que queremos es que a través de este portal se puedan solicitar todos los estudios genéticos necesarios, pero también una recomendación acerca de cuál sería la tecnología más apropiada y poder tener acceso a informes y datos estadísticos de cada uno de los procesos que nuestros clínicos y colaboradores han realizado con nosotros. También, pues bueno, en la línea de estos webinars tenemos también pues, una serie de cursos de formación, algunos más complejos, otros más sencillos, orientados al diagnóstico genético y a la genética en general, tanto a nivel reproductivo, sobre todo a nivel reproductivo, por la gran experiencia acumulada en los últimos años por todo el equipo de Genomics. Y luego también presentaros un poco el equipo que, pues bueno, veréis más habitualmente con vosotros, más cercano a vosotros, Diego, Pepe y Elena, que, pues bueno, estarán ahí para ayudaros en todos los procesos y sobre todo, pues bueno, todo este proceso que hemos desarrollado, el equipo interno de GPDX, de todo el equipo que ha participado y que sigue participando y que permite, pues bueno, que realmente en un tiempo realmente corto, teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido con esta pandemia, hemos conseguido, pues bueno, llegar a unos hitos de aplicación y de usabilidad del diagnóstico genético que, pues bueno, inicialmente lo veíamos a un plazo mucho más largo. Y con esto, pues bueno, terminar. Muchas gracias a todos por vuestra atención, por compartir esta tarde, esta mañana, incluso esta noche con todos nosotros. Y lo que sí que nos gustaría es, pues bueno, que a partir de ahora poder tener un diálogo, una discusión sobre o una serie de preguntas sobre aquellos aspectos que os puedan inquietar o preocupar sobre estos temas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Estupenda charla, como siempre. Y un placer estar aquí contigo aprendiendo, ¿no? Como aquel que dice, seguimos aprendiendo siempre y la verdad es que, pues, de la manera tan didáctica con la que nos lo ofreces, pues la verdad es que es un auténtico placer. Tengo que decirte que tenemos muchas preguntas. Animo a la gente, si quiere seguir haciendo, ya que, pues bueno, de alguna manera trataremos de contestar las máximas posibles hoy, pero si no en los próximos días, pues haremos lo propio, trataremos de hacer lo propio. Y te digo ya que, bueno, que de las preguntas que nos están entrando, algunas yo creo que ya en la charla las has comentado, pero no obstante, te las voy a hacer igualmente porque yo creo que, bueno, de alguna manera se refuerza el mensaje y otras de ellas veo que son más que piden tu opinión. Es decir, no quiero que me digas si esto es blanco o negro, sino qué es lo que te parece a ti. ¿De acuerdo? Pues bueno, si te parece, empezamos con la primera de ellas que nos habla de una media de 4 o 5 años en obtener diagnóstico. ¿Podemos permitirnoslo a día de hoy? A ver, es una cuestión que a mí me lleva sorprendiendo mucho tiempo, porque este es un dato que realmente lo llevamos oyendo de los pacientes con enfermedades de hace 15, 20 años y no hemos evolucionado. Igual que vemos aumentar el número de genes, vemos aumentar la cantidad de datos, las capacidades de secuenciación, las capacidades de análisis, lo que vemos es que los pacientes no se benefician de esto. Realmente sí que es cierto que cada vez diagnosticamos más enfermedades raras, pero según el criterio de los pacientes, esta situación sigue ocurriendo. O sea, y ya no solo es el retraso, son las consecuencias de este retraso en el diagnóstico. Entonces, bueno, es un poco el objetivo del planteamiento de esta charla que he tratado de transmitir. O sea, para muchos pacientes, la principal preocupación, una vez se les diagnostica clínicamente o aparece el síndrome, la enfermedad genética, ya no es la propia enfermedad genética. Ellos saben que esto va a llevar su curso, no va a ser fácil, va a costar. Hay muy pocos casos como ellos en el mundo, pero lo que no es, digamos, no se esperan es todo este proceso, esta odisea del diagnóstico y este síndrome de Ulises derivado de ello, que, claro, nadie se lo ha contado y no piensan que esto pueda ocurrir, porque realmente las capacidades tecnológicas, el conocimiento y los centros de referencia y centros expertos en estas áreas están presentes y a un nivel altísimo. Entonces es algo que aquí estamos fallando. Como a nivel profesional tenemos un fallo y yo creo que es
básicamente una ineficiencia a la hora de, pues bueno, poner en común todas estas capacidades impresionantes, todos estos centros expertos, cada uno en su área, y que tenemos que conseguir. O sea, esto tiene que ser un reto importante para los profesionales de la salud, sin duda. Muchas gracias, Javier. Muy claro y conciso. Preguntan también que has comentado que el salto al genoma es inminente o inmediato. ¿Podrías poner fecha Uf, si es que nos atrevemos a esa sí. afirmación? Precisamente hoy se me Sabiendo ha, lo complicado que es. sí, sí, sí. Hoy se me ha descargado la bola de cristal. No la tengo cargada y me va a costar mucho adivinarlo. La verdad es que esto es muy difícil. Hoy por hoy, a ver, tenemos, va a ocurrir algo muy parecido a lo que nos pasó con los arrays a principio del 2000, lo que nos ha ocurrido hace unos 5 o 10 años con la NGS. O sea, hoy por hoy el genoma ya está aquí. O sea, ya podemos secuenciar un genoma por menos de 1.000 euros, de $1.000. Entonces es algo que, pues bueno, podemos leer esta analogía que he hecho con esta biblioteca, con estos 1.600 Quijotes, los podemos leer. Podemos leerlos perfectamente. El problema es que no vamos a entender nada. Vamos a entender toda aquella información que conocemos previamente del exoma. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Pues bueno, lo que tiene que ocurrir es, también lo he planteado un poco en la charla, es que toda esta información que a fecha de hoy conocemos y aquella que vamos a ir conociendo, tanto a nivel de mutaciones intrónicas profundas, mutaciones a nivel de regulación, a nivel de splicing, toda esta información que va apareciendo y que se va acumulando en dispersas bases de datos, tenemos que ser capaces de ponerle orden y ponerlas en común. En ese momento, el salto cualitativo de exoma a genoma, yo creo que se podrá producir. Hoy por hoy no se produce precisamente porque no tenemos herramientas suficientes para poder obtener información superior, un rendimiento diagnóstico superior a la que nos proporciona el exoma hoy en día. Pero a nivel de secuenciación lo podemos hacer por un coste, pues bueno, 7 o 8 veces superior a lo que nos cuesta hoy por hoy un exoma, pero lo podemos hacer. Lo de adivinar o predecir un tiempo, yo quiero pensar que va a ser antes de lo que esperamos. Por lo menos es lo que me ha ocurrido a mí en mi trayectoria profesional, que siempre ocurre más rápido de lo que esperamos. La tecnología avanza de una manera importante. Tenemos una industria tecnológica muy potente que empuja para que esto ocurra y yo creo que ocurrirá antes de lo que nos podemos esperar. No sé, años, un año, 2 años, 3 años, pocos años. Yo creo que esto va a ser más rápido de lo que esperamos. A nivel de investigación ya lo estamos utilizando y pues bueno, lo que estamos viendo es que por el coste de saltar de exoma a genoma, el rendimiento diagnóstico no nos compensa aún. Esto cambiará fácilmente, rápida. Y yo creo que es más rápido de lo que a priori nos podemos imaginar. Estupendo, Javier. Sí, yo creo que al final, los que llevamos ya bastantes años en esto, hemos visto cómo la tecnología cada vez cambia más rápido. Con lo Ujú. cual, soy de la misma opinión que tú, bueno, que esto va a estar inminente, como decíamos, sin la bola de Inminente, sí. cristal, pero bueno, cada vez hemos visto que la tecnología ha ido durando menos años cada vez que salía una tecnología nueva. Así es. Estupendo. Pues bueno, nos preguntaban también qué bases de datos estáis utilizando en la actualidad. Ajá. Vale, bueno, aquí la verdad es que lo que hacemos es, por ejemplo, hemos incorporado una herramienta en la cual, pues bueno, realmente lo que hacemos es atacar a todas las bases de datos disponibles. Pues bueno, realmente hay unas, pues por ejemplo, MIM a nivel de enfermedades, obvio. A nivel de fenotipos, también pues HPO de Human Phenotype Ontology es una referencia. Orphanet, desde el punto de vista de enfermedad. A nivel de genes, pues Genome ID, pues EXAC, Proyecto 1000 Genomas, también a nivel de variantes. Bueno, aquí hay una cantidad de bases de datos que de una manera sistemática vamos incorporando a nuestras herramientas de análisis. Y luego, pues bueno, una serie de bases de datos más específicas de mutación, en las cuales, pues bueno, hoy por hoy HGMD, Human Genome Mutation Database, probablemente sea la base de datos más reconocida a nivel mundial, pero sí que es cierto que la información, una buena parte de esta información también la podemos encontrar en otras bases de enfermedades locales. Problema, pues bueno, que muchas de estas son bases de datos específicas de un determinado tipo de mutación o de una determinada enfermedad, que normalmente se financian por proyectos de investigación y en el momento que acaba la financiación, acaba la actualización. Y estos son problemas importantes porque
son bases de datos que inician con una capacidad y con una calidad de la información muy superior a las bases de datos generales, pero que, pues bueno, al final no puedes confiar y tienes que ir, pues bueno, a estas más institucionalizadas y, pues bueno, muchas de ellas pues gestionadas por empresas comerciales, con altos precios también. Estupendo, gracias Javier. Nos preguntaban también si nos estamos planteando acercar la genética a la atención primaria. Ujú. La verdad es que es un planteamiento muy importante y un poco también a lo largo de la charla lo hemos comentado. O sea, la atención primaria para mí es fundamental porque en muchos casos aquí es donde, pues bueno, cada vez más en la atención primaria los médicos están más preparados para entender. Por lo menos ya no a lo mejor diagnosticar una enfermedad genética compleja, un síndrome complejo, porque esto normalmente se suele destapar en otras áreas y en otras especialidades, pero sí que es cierto que, bueno, sobre todo la orientación, este asesoramiento genético, al menos a la hora de decir, pues bueno, muchas veces nos llegan pacientes que van muy perdidos en cuanto a que, pues bueno, tengo un familiar con una enfermedad, un primo, un hermano, y esto, pues yo creo que la atención primaria aquí podía jugar un papel fundamental. Problema, pues bueno, los compañeros de medicina primaria lo saben mejor que nosotros y es los tiempos que tienen para ver a un paciente con una gripe, con un problema puntual, a nivel de gestión de un paciente con una enfermedad genética en la cual tienes que recopilar información, obtener un largo genealógico, pues lo tienen realmente complicado. Aquí sí que haría falta pues eso, un cambio y una presión que me consta que se está haciendo desde atención primaria para que, pues bueno, en estos casos se pueda manejar de una manera mucho más eficiente. Sería un paso muy importante porque es un punto de entrada, uno de los primeros pasos en los cuales a partir de ahí el paciente ya va con una cierta dirección al siguiente especialista o al siguiente etapa de su largo viaje. Gracias, Javier. Meridamente claro. Nos preguntaban también tu opinión acerca de, bueno, un tema que nos concierne a todos, que es el reconocimiento de la especialización en genética médica. ¿Qué es Ujú. lo que opinas tú al respecto? Que ya me imagino por dónde van Sí, los tiros, bueno. pero bueno. Ujú. A ver, esto es un tema que llevamos los genetistas peleando durante más de 15 años y todavía parece ser que nos va a quedar un poco más. Bueno, es una situación fundamentalmente política y aquí y que realmente, a ver, tenemos una situación en la cual España es el único país europeo que no está reconocida la especialidad de genética. Ya no es que lo digamos los genetistas, es que, digamos, a nivel de sistemas de salud más avanzados, más con orientación más preventiva, más que paliativa, pues bueno, ya nos dicen que la genética es un paso fundamental, la especialidad de genética es un paso fundamental a la hora de, pues bueno, que estos pacientes tengan un camino correcto. Probablemente sea también una de las soluciones al planteamiento que yo comentaba de la falta de ineficiencia a la hora de poder juntar distintos procesos que hoy por hoy funcionan muy bien de manera individual, pero no funcionan muy bien de manera global. Aquí es un tema esencialmente que es necesario que esto ocurra. Yo estoy seguro que va a ocurrir y estamos relativamente cerca, pero como hemos estado tan cerca, incluso hubo un periodo de tiempo en el que conseguimos esta especialidad y luego la retiraron por una cuestión de forma y presupuestaria, pues bueno, la verdad es que preocupa porque no es una decisión de lógica, no es una decisión de necesidad sanitaria, sino es una decisión política. Y es que, pues bueno, la gente de la administración de la comité de especialidades, pues bueno, tenga bien el poner en marcha lo que ya se puso una vez. Al final, lo único que queremos es lo mejor para los pacientes, ¿verdad? Y Exacto. esto se consigue siempre siendo, pues bueno, de alguna manera reconocido profesionalmente. Ujú. Nos preguntan también una pregunta muy directa. Javier dice, si tengo una paciente con sospecha de una enfermedad genética, ¿cómo puedo conseguir asesoramiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ujú. Vale, a ver, desde el punto de vista, a ver, aquí lo voy a decir yo de una manera muy práctica, muy esencial, que nos llame. O sea, nosotros tenemos puesto este proceso completamente integral en el cual, pues bueno, llega un paciente, lo atienden nuestros especialistas. Si hay que hacer una evaluación clínica o hay que hacer una evaluación
a nivel de consejo genético y esto, pues bueno, lo podemos hacer de una manera sencilla. Desde el punto de vista, pues bueno, también dentro del sistema de salud, pues bueno, hay grandes grupos, grandes profesionales que pueden ayudar en este sentido a nivel de, pues bueno, plantear qué es lo mejor para ese paciente. Muchas veces, pues bueno, también es cierto que hay como áreas de especialización, pero yo creo que hoy por hoy en las grandes ciudades, en los grandes centros hospitalarios, tenemos grandes unidades y grandes profesionales de la salud, de expertos en genética que pueden ayudar y que, que le van a dar una solución fácil, fácil. Fácil no va a ser fácil, pero digamos que le van a poner un poco en el camino correcto de una manera rápida y sencilla. Estupendo, Javier, muchas gracias. Voy a ir terminando ya, apenas tenemos 5 minutitos, siguen entrando preguntas, pero bueno, como decía anteriormente, pues trataremos de contestarlas a posteriori. Una pregunta más técnica que hacen es sobre la importancia de la cobertura de los genes, porque dicen que a veces hay compañías que dan importancia sobre el tamaño del exoma, otras sobre la calidad de la captura. ¿Qué te parece a ti todo esto, esta importancia que tiene la cobertura de los genes? Sí, a ver, la cobertura de los genes es esencial. Es esencial porque realmente al final es un poco lo que nos va a dar la sensibilidad y especificidad del análisis. Entonces, es muy importante que estos laboratorios como iGenomics proporcionen la información. Es, por ejemplo, yo también a nivel de mi trayectoria profesional nos hemos encontrado muchas veces de que, pues bueno, comentas, yo tengo esto, un competidor tiene otra cosa, pero muchas veces nos estás comparando no estás comparando peras con peras ni manzanas con manzanas. Entonces, esto es importante. Desde el punto de vista del sistema de captura, aquí también, pues bueno, dependemos de las grandes industrias del sector que también llevan una competencia muy dura y muy fuerte a la hora de mejorar sus sistemas de captura. Hoy por hoy el Exoma nos está dando unas coberturas de genes muy superiores al 99% en la gran mayoría de los casos, como habéis visto en la diapositiva que os he mostrado anteriormente. O sea, estamos a un nivel del 99% en la mayoría de los genes. Importante desde el punto de vista de orientación, pues bueno, si es un gen o si es un grupo de genes, lo que sí que es importante es definir cuáles son aquellos genes core que nos van a proporcionar el mayor rendimiento diagnóstico para la pregunta clínica que tenemos. Por ejemplo, el caso típico, cáncer de mama, BRCA1 y BRCA2 tienen que estar cubiertos. A mí me da lo mismo que tengamos 35 genes, que tengamos 42. Lo importante es que los 3, 4, 5 genes core y esenciales que nos van a proporcionar un alto riesgo de un cáncer de mama y que en el caso de que sea un caso familiar que queramos obtener un diagnóstico, lo que queremos es cubrirlo, pero aparte también, en el caso de que salga negativo, tratar de descartarlo con un nivel de especificidad muy alto. Entonces, esto es muy importante, tanto la cobertura de los genes, que sea la más alta posible, pero también en aquellos genes que son de una relevancia importante. Muchos de los genes que no están cubiertos son genes pues, que realmente no tienen una relevancia esencial porque ya se han ocupado las compañías que venden estos sistemas de captura de pues, bueno, enriquecer aquellas zonas que clínicamente son de mayor importancia. Entonces, yo, digamos, de una manera, la cobertura es esencial, eso es esencial que los genes importantes estén cubiertos, pero también es muy importante que seleccionemos y que hagamos un ranking de aquellos genes que realmente tenemos que ver con una sensibilidad altísima y aquellos que me da lo mismo que estén en el panel o que no, eh, pero bueno, que si en estos casos tiene una cobertura más baja, no es, digamos, lo que nos va a dar la clave de la decisión hacia un tipo de panel u otro. No sé si he respondido a la pregunta o me he liado un poco. Sí, estupendamente bien. No, totalmente de acuerdo. Al final, pues de lo que se trata es un poco de eso, ¿no? Hacer un proceso de curation también y que Exacto. lo que se esté viendo esté bien cubierto y que demos, pues bueno, demos unos resultados con confianza. Ujú. Para finalizar, ya Javier, te voy a hacer una 2 en 1, que además, como te explicaba, lo has comentado durante la charla, pero creo que como nos lo han preguntado en un par de ocasiones, creo que está bien pues, que lo resaltemos, ¿no? Y es un poco cómo tomas tú la decisión o cómo tomarías la decisión de realizar una prueba u otra, un single gene, un Ujú. chromosome microarray, un whole exome sequencing, paneles de precisión, etcétera. Y en 2 en 1 te preguntan también un poco por los tiempos, porque a veces Ujú. parece que cuando mandan estos resultados, estos análisis, pues se tarda mucho en Ujú. obtener un resultado. Entonces, pues bueno, esas 2 preguntitas para casi finalizar. Vale, desde el punto de vista práctico, a ver, esto es un poco como, aquí hace falta mucho el criterio profesional. O sea, lo más importante es
que clínicamente venga muy bien orientado el caso y si nos define pues que es una enfermedad concreta, puede ser un X frágil, una tasa de Friedrich, sabemos que vamos a ir a por un tipo de mutación característica, que en este caso una expansión. Tengamos un caso de una condroplasia, sabemos que vamos a ir solo a una única mutación y nos va a responder el 99% de los casos. Pero, por ejemplo, si vemos una displasia esquelética o vemos algún trastorno un poco más heterogéneo, aquí vamos a tener que ir a, pues bueno, a otro tipo de aproximaciones más amplias de enfoque. Es un poco una analogía como, por ejemplo, una cámara de fotos, el hacer zoom o el hacer un gran angular en función de aquello que esperamos ver. ¿Qué es lo que esperamos ver? Pues para eso necesitamos un criterio clínico muy bien definido, una orientación clínica muy precisa, y esto sabemos que no siempre es fácil y no siempre se consigue, pero tratar de profundizar en esto. Y con eso, pues bueno, en base a eso, tratar de proporcionar aquella tecnología que sea más coste eficaz y que nos proporcione el mayor rendimiento diagnóstico. No existe un manual claro para ello, sí que existen pues, bueno, una serie de guías profesionales y una serie de bases de datos que, por ejemplo, también a través de OMIM, a través de, por ejemplo, Gene Reviews es una referencia muy útil para poder tomar este tipo de decisiones, pero sobre todo, pues bueno, aquí lo que hace falta mucho es este criterio profesional y este contacto y discusión con el clínico de una manera directa. Respecto a los plazos, pues bueno, también depende un poquito de la tecnología. Por ejemplo, nosotros en Igenomic tenemos, pues bueno, técnicas que, pues bueno, gracias al trabajo enorme que hace el equipo de laboratorio y de operaciones, pues podemos conseguir tenerlo en 3, 4, 5 días, un resultado de un MLPA, de cualquier test de estos que hemos hablado de single gene, sobre todo aquellos más frecuentes. Hay otros que, bueno, son más complejos. Incluso hay algunos que tenemos que desarrollar a propósito para un determinado caso, que esto cuesta un poquito más. Desde el punto de vista de los arrays o, por ejemplo, desde el punto de vista del exoma, que hoy por hoy está siendo la técnica más utilizada, porque pues, bueno, el diagnóstico clínico, como comentaba, no siempre es fácil de orientar. En estos casos estamos ya cerca de unos plazos de resultados que pueden rondar los 15 días naturales y con intención de seguir bajando en este plazo. Entonces, realmente, cuando nos encontramos con situaciones en las cuales dices, ¿cómo es posible que esta enfermedad ampliamente conocida, con un diagnóstico clínico diferencial relativamente sencillo, haya tardado 1 o 2 años en obtener este diagnóstico? A mí no me encaja en la cabeza, porque si nosotros podemos hacerlo en 15, 20 días, como mucho un mes, es algo que tenemos que, pues bueno, que replantear. Estupendo, Javier. Estamos 2 minutitos solo por encima de la hora prevista. Entonces, te voy a pedir que en 1, 2, 3 minutos a lo sumo me hagas un poquito lo que sería tu corolario, tu resumen final y qué idea o ideas nos tenemos que llevar hoy a casa. Vale, desde un punto de vista práctico, yo creo que fundamentalmente lo acabamos de hablar ahora en esta última pregunta y es, hoy por hoy, los pacientes con enfermedades raras tienen un diagnóstico complejo de su propia enfermedad y esto es algo que es así y o sea, tiene sus plazos y tiene sus limitaciones, pero de una manera derivada lo que estamos consiguiendo es, pues bueno, o estamos dejando que ocurra es este síndrome de Ulises que hemos comentado, que es, pues bueno, que debido a la demora o debido a la ineficiencia en el proceso de diagnóstico, hacemos que estos pacientes, además de los problemas derivados de su propia enfermedad, adquieran otros que no son estrictamente necesarios. Muchos no van a ser, pueden ser evitables, otros no, pero que esto está en nuestras manos de hacernos la pregunta de si realmente estamos poniendo todas las medidas que están a nuestro alcance para evitar esta situación. Mi respuesta es que, bueno, en muchos casos esto sí que es así y hay otros en los que, pues bueno, no va a poder ser así. Otra conclusión para mí evidente es el tema tecnológico y por hoy hemos ido pasando etapas. La parte tecnológica durante unos años ha sido nuestro cuello de botella. Hoy por hoy tenemos una capacidad tecnológica tremenda. Donde tenemos ahora, digamos, este cuello de botella a la hora de poder procesar la información que generamos, los datos que generamos y convertirlos en información de utilidad clínica, está en lo que es la gestión de los datos y gestión de el conocimiento que tenemos tanto a nivel
personal y particular de grandes grupos de investigación y profesionales, pero también recopilados en algunas bases de datos bueno, están accesibles a nivel público y algunos que se pueden ir generando. Un poco para mí el planteamiento ese es el diagnóstico genético y por hoy no es solo una necesidad tecnológica, es una necesidad de un poco lo que lleva el título de la charla, de esta gestión del conocimiento y de los datos para poder llegar a proporcionar una información clínicamente útil y muy precisa al paciente. Y esta información compleja debe ser transferida de una manera muy clara a través de los genetic counselors a los pacientes para que ellos tienen que tomar sus propias decisiones, pero son decisiones que tienen que ser informadas y con una información clara y completamente actualizada. Pues estupendo, Javier. Darte las gracias por la charla. No quisiera despedirme sin agradecer a casi los 400 compañeros que se han apuntado al webinar y a los más de 200 que se han conectado en directo y que, bueno, de alguna manera han contribuido con sus preguntas a que esta parte final, pues bueno, sea de interés para todos y que pues, sigamos, como decía anteriormente, aprendiendo. Así que muchas gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros. Os esperamos en breve para siguientes webinars y, por supuesto, a ti también, Javier, muchas gracias, como siempre, por la clase magistral que nos has dado esta tarde. Gracias a todos y que tengáis muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Muchas gracias. La verdad es que es un placer.